Buenas tardes, queridos suscriptores de El Tiempo. Estamos una tarde más de jueves, fin de mes, eh, invitando a todos nuestros suscriptores digitales a compartir este espacio que es tan importante para nosotros porque tenemos la oportunidad de escucharles, de verles y sobre todo de acercarlos a nuestra redacción y a nuestros trabajadores que están constantemente haciendo cosas para que tengamos un mejor producto, un mejor contenido y unos mejores espacios para compartir con ustedes. Soy María del Pilar Castro, coordinadora de fidelización digital del diario El Tiempo, y quiero darles la bienvenida a todos ustedes, a Elvia, Elsa, Claudia, Luis Eduardo Molano, Luz Marina. Bueno, les iremos nombrando poco a poco y también invitándolos a que nos compartan sus preguntas por el chat y a que compartan este momento con nosotros. Voy a saludar a José Antonio, quien le va a dar la entrada a nuestro invitado especial. Hola, José. Hola Pili, ¿cómo estás? Un saludo muy cordial para ti y para todos nuestros queridos suscriptores digitales del Tiempo. Queremos agradecerles a todos ustedes porque nos acompañan día a día en nuestra edición, tanto en el impreso como en el digital, y porque nuestro trabajo está dedicado a todos ustedes, a todos los que están en esta sala. Este es un espacio para ustedes y por ustedes, así que disfrútenla mucho. Hoy tengo el honor de presentar a un gran colega, Eduard Soto. Eduard es editor de Mesa Central del Tiempo, el corazón de las noticias, es la Mesa Central del Tiempo. De hecho, estamos en una cultura híbrida. Entonces, mientras yo estoy en el estudio de mi casa y María del Pilar está en un municipio que se llama Cota, que queda fuera de Bogotá, Eduard está en la redacción del Tiempo, allá con los tableros de tráfico, de audiencias, y al fondo se ven todas las sillas que paulatinamente vamos a ir ocupando en la medida en que la pandemia vaya pasando poco a poco. Pero por ahora estamos así en un modelo híbrido. Edward, como les decía, es un gran colega. Yo lo conozco más o menos desde 1991, cuando trabajaba en una emisora que se llama Minuto de Dios y hacía un programa cultural los sábados. Después se interesó mucho en el deporte y es hincha de un fabuloso equipo que se llama Millonarios, está de líder, entonces lo felicitamos. Y después se dedicó al periodismo internacional, hizo estudios también en Europa, y es una persona que siempre se ha preocupado por explicar muy bien qué ocurre en el mundo. Entonces, después de muchos años pasó a editor de Mesa Central y hoy está aquí con nosotros para explicarnos todo lo que pasa entre Ucrania y Rusia y el impacto que tiene para no solamente para el planeta, sino para América Latina particularmente. Así que, Eduard, bienvenido, qué bueno que estés aquí con nosotros. Y bueno, María del Pilar va a estar seleccionando algunas de las preguntas, y ustedes también, cuando quieran preguntar, tienen el chat. En los iconos de abajo, ahí está el chat, que ustedes pueden escribir sus preguntas o pueden levantar la mano y les vamos dando la palabra para que Edward vaya resolviendo sus inquietudes. Así que, Edward, bienvenido, muchas gracias por compartir este espacio con los lectores. José Antonio, muchas gracias por tus generosas palabras. Igual María del Pilar, un saludo especial, y para todos nuestros lectores, es para mí un gran gusto, un gran placer estar acompañándolos en este café para hablar un poco, para conocernos, para que ustedes hagan las preguntas, las dudas que tengan sobre este conflicto tan complicado que estamos en este momento enfrentando en el mundo. Un conflicto verdaderamente inverosímil en la medida en que nunca esperamos volver a tener que cubrir un conflicto en Europa, como voy a explicar un poco más tarde. Eh, Europa estaba trabajando prácticamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial para que en sus territorios no volviera a haber una guerra, y sorprende que en pleno siglo XXI esto se haya desatado. Entonces, para mí es un gusto, un placer estar acompañándolos en esta tarde, y sean bienvenidas sus preguntas, sean bienvenidas sus inquietudes. Estamos aquí para responderlas y para que también ustedes nos digan lo que piensan del trabajo que estamos desarrollando y demás. Así que, María del Pilar, tú dirás cuál es la dinámica, cómo hacemos, cuál es el plan. Yo quisiera empezar con algo. Hay una pregunta que hace uno de nuestros suscriptores, nos mandó por anticipado, se llama Germán Umaña Tobón. Me voy a permitir leerla porque habla un poco de la forma como me gustaría empezar esta charla con los suscriptores, que está hablando un poco también de ese trabajo que estás desempeñando.
Y esa pregunta te la voy a disparar así de una. Dice, los medios están en la obligación de informar al público en general, pero ¿no creen que en esta forma que se ha hecho ha vuelto paisaje la guerra? ¿Cómo los medios pueden contribuir a que esto no suceda? Ya que igual pasa con mucha información internacional y nacional. ¿Cómo se llama el corresponsal? ¿Se puede saber el nombre? Sí, claro, nuestro suscriptor se llama Germán Umaña Tobón. Creo que no nos está acompañando aquí en sala aún, pero como este programa queda grabado, entonces seguramente que él va a escuchar tu respuesta. Bueno, pues don Germán, esta es una pregunta que da en una de nuestras principales preocupaciones y es que normalmente las noticias parece que fueran un ser vivo, una especie de organismo. Nacen, crecen, de alguna forma se reproducen y empiezan a morir. Y eso a nosotros también nos preocupa en el sentido de que las 2 primeras semanas, por ejemplo, de esta guerra entre Ucrania y Rusia, pues la cantidad de noticias que salían pues era impresionante, pero con el paso de los días, la intensidad noticiosa empieza a bajar por una cosa que usted bien ha notado y es que como que termina siendo paisaje, es decir, los medios así estemos informando día a día de lo que está pasando, pues ya el impacto que estas informaciones tienen en las audiencias baja un poco. Luego vuelve a subir de nuevo y de pronto, de aquí a algunos días, cuando probablemente los rusos terminen yéndose de territorio ucraniano o cuando haya un acuerdo, cuando haya una especie de armisticio, cuando haya negociaciones de paz o simplemente de pronto que la guerra de pronto se vuelva a encender, pues va a tener vida. Entonces tenemos que entender que desde ese punto de vista cuáles son los ritmos que viven las noticias. Intentamos desde las redacciones de los medios más allá del tema absolutamente periodístico, mirando más el drama de la gente que está sufriendo la guerra, los muertos de la guerra, los huérfanos de la guerra, la gente que está padeciendo en carne propia todo lo que está sucediendo en esta parte de Europa, que eso no debería bajar, pero la verdad es que eso tiende a bajar. Por ejemplo, la guerra en Siria es una guerra que arrancó en el año 2011. Aún no podemos decir que la guerra haya acabado, estamos completando ya más de 11 años. Prácticamente ya todas las fuerzas se han ido yendo, pero sigue habiendo ataques, sigue habiendo intensidad de combates en algunas regiones de Siria, pero prácticamente esto ya no se registra en la prensa internacional porque han sido 11 años de cubrimiento ininterrumpido. Entonces todo esto forma parte de, digámoslo así, del biorritmo noticioso y es algo que a pesar de que en las redacciones se luche para que no suceda, para que las guerras no se vuelvan paisaje, porque finalmente son vidas humanas las que se están perdiendo, son huérfanos los que están quedando, son personas que están teniendo que ser desplazadas de su territorio a vivir como refugiados en otros países, es todo un drama humano muy grande, pues la realidad es que sí se pierde, sí se baja mucho la intensidad en el cubrimiento noticioso y también sobre el terreno, porque hay que decirlo también, la intensidad de los combates de hace 15 días no es la misma de la que estamos viviendo en este momento, porque se están abriendo paso a ciertos diálogos, a ciertas conversaciones. Muy bien, gracias, Eduard. Mira que esto que acabas de decir coincide con una pregunta que nos está formulando Gabriel J. Ángel. Nos ha escrito una pregunta en el chat. Me gustaría saber si de repente quiere compartirla en directo, abrir su cámara y preguntarnos. Bueno, parece que Gabriel, no sé si estás... me voy a permitir formular tu pregunta. Dice, buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Mi pregunta es, ¿hay alguna idea clara de cuándo puede finalizar esta guerra? No, la verdad no. Todos los días salen salidas contradictorias, porque, por ejemplo, hoy las tropas rusas están abandonando lo que fue la central nuclear de Chernobyl, que es una central nuclear que quizás recordemos que estalló en 1986, el reactor número 4 estalló. Y la solución entonces fue, pues obviamente, desalojar toda la zona y poner una especie de 2 sarcófagos de concreto para evitar que la radiación siguiera saliendo.
Los rusos en esta guerra se tomaron esa zona de Chernobyl por creer que es una zona simbólica y que es una zona estratégicamente importante para el desarrollo de la guerra y se están yendo en este momento. Lo que nos haría pensar que quizás fruto de las negociaciones y de las sanciones internacionales, pues quizás va a haber un apaciguamiento de los enfrentamientos y quizás una salida diplomática a este conflicto. Pero, por otra parte, vemos que las tropas rusas están incrementando sus acciones militares en una región que queda al oriente de Ucrania que se llama el Donbass, donde hay dos repúblicas independentistas que son rusófonas, es decir, que hablan mayoritariamente ruso, y que allí nació en el 2014 el conflicto en realidad. Entonces, es muy difícil ver hasta cuándo puede durar este conflicto. Podemos estar enfrentándonos a lo que sucedió en Siria, que fue un conflicto al final de los años de muy baja intensidad, aunque no han seguido en ese momento dándose esos conflictos como se sucedieron al principio. Entonces es muy difícil dar una fecha. Creo que aún falta arreglar muchas de las... O sea, Rusia aún no ha conseguido sus objetivos estratégicos dentro de Ucrania. Ucrania sigue de una manera bastante, digamos que casi que heroica, defendiéndose y resistiendo la embestida de un ejército que es a todas luces superior. Y las conversaciones de paz no avanzan al ritmo esperado por todos. Entonces, decir a esta guerra le queda una semana sería muy aventurado. Así como le puede quedar una semana, le pueden quedar meses o quizás años, porque es un conflicto muy, muy difícil de solucionar porque las partes están muy divididas, muy lejos de llegar a un acuerdo. Gracias, Eduard. Sergio Alfredo López, que nos acompaña aquí en la sala, tiene la mano levantada. Entonces vamos a dar paso a su pregunta y luego dejaremos a Pilar Díaz y Yomalis P. para que nos formulen la pregunta que nos han escrito en el chat. Adelante, Sergio, tienes el micrófono cerrado. Buenas tardes, muchas gracias. Discúlpeme que voy ya de trabajo hacia mi casa, les saludo desde Barranquilla. Mi pregunta básicamente se centra en las reales consecuencias que tiene la guerra entre Rusia y Ucrania. Hemos escuchado pues, el desarrollo pues, de todo este triste evento, el impacto económico. Esta mañana escuché en una emisora de radio que uno de los compradores de carne más grande, si no estoy mal, 1.600 toneladas el año anterior, es Rusia precisamente. Entonces casi toda la percepción que tenemos los colombianos, o en mi caso, es de tipo económico, pero ¿qué otras consecuencias también se pueden dar de este conflicto y que nos afecten directamente? Gracias. Don Sergio, muchísimas gracias por su pregunta. Qué bueno que así esté conduciendo en este momento, pues nos esté siguiendo, pero tenga cuidado. Tenga cuidado porque lo veo que está en plena acción. Bueno, la respuesta que yo le puedo dar es la siguiente. En esto de las guerras, así sean muy lejanas, sucede lo mismo que cuando se corta un árbol en el Amazonas. Si usted tala un árbol en el Amazonas, se siente casi que de inmediato en el Polo Norte o en el Polo Sur. Si hay una guerra, así sea tan lejos, en dos países como son Rusia y como es Ucrania, en Europa Oriental o en Euroasia, si así se le quiere llamar, pues eso finalmente va a terminar impactándonos, así sea muy lejos, básicamente porque nosotros estamos en un mundo absolutamente intercomunicado, donde las relaciones comerciales, económicas, sociales, son cada vez más intensas y mucho más con esto ahora del Internet. Entonces, ¿qué pasa? Usted ha mencionado dos puntos claves. El tema de la carne. Uno de los principales mercados de la carne colombiana es Rusia. ¿Qué sucede? Pues, como Rusia está castigada, como a Rusia, dentro de las primeras sanciones que se le impusieron, la sacaron del sistema SWIFT, que es un sistema que utilizan los bancos básicamente para el intercambio de información sobre los giros, sobre los pagos que se hacen precisamente entre países. Entonces, prácticamente no hay forma de tener una relación de pagos o de compras entre Rusia y Colombia, porque la mayoría de las instituciones bancarias rusas se quedaron por fuera del sistema SWIFT. Entonces, ¿eso qué hace? Pues simplemente
que Colombia tenga dificultades para recibir o para enviar la carne y para recibir los pagos por esa carne que se está enviando a Rusia. Ese es un primer punto. El otro punto, hay dos países que son claves para la agricultura colombiana porque de ahí viene una muy buena parte de algunos de los principales insumos agrícolas. Por ejemplo, Bielorrusia, que es un país que en teoría no está en el conflicto, pero que sí lo está porque el gobierno de Bielorrusia es muy amigo del de Rusia y entonces ha permitido, por una parte, que los soldados rusos entren al territorio de Bielorrusia para de ahí saltar a Ucrania y también porque también hay emplazamiento de armas en Bielorrusia, o sea, no está en el conflicto, pero sí forma parte del conflicto, pues Bielorrusia es uno de los principales exportadores de agroquímicos, particularmente la urea, que es clave aquí para los procesos de fertilización. Entonces, Colombia le compra tanto a Ucrania como a Rusia como a Bielorrusia algunos de esos insumos que son claves aquí para los fertilizantes en Colombia. Y un tema adicional, Ucrania es uno de los principales países exportadores de trigo. Ucrania es un país que exporta cereales, que exporta trigo, que exporta otro tipo de productos que son claves en, por ejemplo, la manufactura de pan. Entonces, ¿qué pasa? Como Colombia prácticamente ya no produce trigo, sino que una gran parte del consumo colombiano viene de trigo importado, pues simplemente al no poder llegar a ese producto, pues eso hace que se encarezca. En la primera semana del conflicto en Ucrania, el precio del trigo se trepó a unos niveles insospechados. Y eso lo vamos a empezar a sentir nosotros acá en Colombia, porque cada vez llega menos trigo de allá, lo que va a hacer que se suba el precio, y entonces el pan de 300 o 400 o 500 pesos, pues simplemente se va a terminar elevando. Entonces son cosas que finalmente, así sean muy lejos, van a terminar afectando el bolsillo de los colombianos, como por ejemplo la gente que le gusta su panecito para el café, que en este momento nos estamos tomando. Qué delicia un cafecito en este momento, de verdad. Yo no sé cómo está la temperatura en Bogotá, en nuestra sala de redacción donde te encuentras. Acá está, pues afuera se nota que está haciendo mucho frío, acá con tanta pantalla encendida y demás, el ambiente es bastante agradable, pero yo creo que en unos minutos va a empezar a hacer mucho frío porque aquí tiene cara de lluvia, la verdad. Bueno, pues como aprovechando este cortecito, porque este tema es un tema bastante fuerte, bastante penoso, es una situación muy triste, pues quiero comentarte, como sé que estás concentrado hablando, tenemos en este momento a 100 suscriptores conectados, acompañándonos, escuchándonos, compartiéndonos sus inquietudes, sus preguntas. Sé que con esta respuesta que diste has respondido como unas 10 preguntas que nos habían enviado nuestros suscriptores, lo cual me parece fantástico. El señor Julio tiene su cámara abierta y nos ha dicho si puede preguntar. Sin embargo, si no le importa, vamos a esperar un minutito porque hay unas preguntas antes de la suya. Por ejemplo, la de Pilar Díaz, que dice que perdón que llegué tarde, no pasa nada, estás bienvenida, nosotros desde las 5:30 estamos acá, pero no solo desde las 5:30, estamos todos los días trabajando para que ustedes reciban la mejor información. Entonces, si Pilar Díaz quisiera abrir su cámara y formularnos la pregunta, bienvenida. Buenas tardes. Pues es que Sergio, en el buen sentido, me robó mi pregunta, pero entonces la voy a extrapolar a lo que son las elecciones, porque Estupendo. hablaban ahorita del trigo. El trigo no es americano, pero el maíz sí, hay que comer arepita. Entonces, ¿cómo vamos, o ustedes saben si los candidatos han hablado de fortalecer el campo colombiano? Está requete olvidado, yo en mi trabajo lo vi. Hay que fortalecer el maíz, tenemos frutas tradicionales que se han perdido porque no han trabajado las universidades en, se me olvidó el nombre, pues genética, para mejorar esas frutas y las podíamos exportar, pero ante todo, yo creo que para combatir la globalización hay que pensar en nosotros en nuestro consumo, en que todo el mundo dice que somos un país biodiverso, no sé cuántas, pero no lo aprovechamos. Todos los candidatos ante esta situación de Ucrania que nos está mostrando, pues que somos dependientes. Entonces, ¿cómo vamos a salir de eso? ¿Podemos traer esos agroquímicos de países de Latinoamérica?
tenemos que buscar respuestas. No sé si ustedes saben algo de eso y si los candidatos han dicho algo al respecto. Gracias. Doña Pilar, gracias por su pregunta. Ese ha sido uno de los temas que ha salido en los debates tanto de presidencia como de vicepresidencia que ha impulsado la alianza entre El Tiempo y Semana. Quien más quizás ha hablado de eso es la candidata a vicepresidenta Francia Márquez por el lado de Gustavo Petro, pues porque ella tiene una plataforma que ha sido claramente opuesta a todos los procesos digámoslo así, de apertura económica que marcaron el periodo en el poder de César Gaviria. Ella ha sido muy crítica con César Gaviria, porque a su entender, en el análisis que ella ha hecho, cuando Colombia decidió la apertura económica, muchos de esos productos que se cultivaban en Colombia, como por ejemplo aquí se cultivaba mucho trigo y cebada en Colombia, por una cuestión de compromisos con mercados externos y también porque competitivamente era más barato traer algunos de esos productos de afuera que seguirlos haciendo acá, pues simplemente se dejaron de hacer. Uno de esos casos particulares es la cebada, por ejemplo, en Boyacá, y también el trigo en la sabana de Bogotá y también en Boyacá. Efectivamente, algunos candidatos han hablado de la reactivación del campo colombiano, de volver a poner el ojo en el agro colombiano para buscar lo que se llama la soberanía alimentaria. Pero también debo decir que no es uno de los temas centrales de ninguna de las campañas políticas en este momento. Hay otras, a ojos de los candidatos y de sus aspirantes a vicepresidentes, hay otras preocupaciones muy urgentes, pero sin lugar a dudas, yo creo que no solamente Colombia, sino también otros países están pensando seriamente en que hay que hacer algo para lograr cierta autonomía de tipo alimentario. Por ejemplo, la preocupación en Europa en este momento no es tanto esa, sino es la autonomía energética. ¿Por qué? Porque Rusia es el principal proveedor de hidrocarburos para Alemania, para Rumania, incluso para Japón. Hay una línea de producción de gas muy importante y acuerdos muy importantes que se han visto de alguna manera afectados por todo este tema de las sanciones internacionales. Entonces, mientras Europa necesita una autonomía energética, yo creo que América Latina también tiene que pensar en una autonomía alimenticia, entre otras razones porque acá muy cerca tenemos a dos grandes productores de alimentos, como lo son Brasil, por ejemplo, y como lo son Argentina, que en algún momento fue el gran granero del mundo, y por supuesto tenemos un montón de zonas en la altillanura colombiana que perfectamente podrían ser útiles para procesos de agroindustria que nos pudieran dar cierta autonomía alimentaria. Ahora bien, hay una realidad de apuño y es que sigue siendo mucho más barato traer trigo, por ejemplo, de otros países que cultivarlo nosotros mismos, por el precio de los insumos, por el precio de los agroquímicos y por un montón de otras razones macroeconómicas que ya escapan de lo que pueda ser el que vaya a ser el próximo presidente de Colombia, o su vicepresidenta o vicepresidente. Entonces son cosas que en realidad se escapan de las decisiones locales y que se vuelven problemas regionales o incluso globales, porque como hay tanta interdependencia y hay tantas conexiones, pues Colombia difícilmente puede tomar decisiones en un tema que en realidad tiene, es decir, por el hecho de que quizás encontremos un gran pozo petrolífero de nuevo en Colombia, eso no quiere decir que el precio internacional o el precio de la gasolina en nuestro territorio vaya a bajar. Son cuestiones muy macro, es la realidad, que se escapan a lo que pueda ser la propuesta de un candidato a la presidencia o a la vicepresidencia en Colombia. Espero haberle respondido la pregunta, doña Pilar. Gracias. José Antonio, ya que te veo por aquí otra vez. Yo creo que Julio, nuestro querido suscriptor digital, también quería preguntar, entonces démosle la oportunidad a Julio, que tiene la cámara activada y el micrófono activado, para que él pregunte, ¿vale? Claro que sí. Permiso. Adelante. Adelante, don José Julio, Antonio, bienvenido. gracias. José Antonio, gracias. María del Pilar, gracias. Doctor Eduardo, por la introducción, la explicación y todo lo que ayuda. También gracias al diario El Tiempo por ayudar a nosotros los suscriptores en abocar para nosotros
muchas ayudas que realmente, como los mismos suscriptores, a veces no comprendemos. Yo envié una pregunta hoy informándoles a ustedes sobre cuál podría ser el impacto y la incidencia de ese conflicto en Rusia, entre Rusia y Ucrania, para el efecto que pueda causar eso en la inflación nuestra, en nuestro país. Lo decía el doctor Eduardo, que hay muchos insumos de los cuales nosotros dependemos, la urea, los fertilizantes, otra cantidad de elementos que son básicos para nuestra producción agrícola. Y fue más profundo al decir para producir un pan. ¿Cuál será el impacto de eso cuando hoy, precisamente hoy, el Banco de la República incrementa en 100 puntos porcentuales la tasa de interés con el sano y generoso propósito de evitar una alta inflación, que el mes pasado terminó en un 8% y tenemos una incertidumbre de cuánto va a terminar para el mes de marzo? A veces nosotros, los países que estamos muy alejados de donde suceden las guerras, como sucedió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, solemos estereotipar y decir, eso está muy lejos de nosotros. Pero es que en este mundo de la globalización, nada está lejos de nosotros. Y lo acaba de decir el doctor Eduardo. Vamos a tener un impacto inminentemente por eso. No vamos a necesitar el petróleo, el gas, como lo puede necesitar Alemania. Estados Unidos no lo va a necesitar porque está buscando recursos, pero Unión Europea sí depende de ese gas ruso. Y Ucrania, que nos provee a nosotros muchas exportaciones para el mantenimiento de nosotros a nivel agrícola y en otros sectores, va a tener un impacto. Es mi manera de ver que va a tener un impacto en la economía y concretamente en la inflación de Colombia para este año. Doctor Eduardo, disculpe si no me he podido expresar bien. No, don Julio, usted tiene toda la razón. Eso es así. Pero fíjese que, a ver, antes de que estallara la guerra entre Ucrania y Rusia, ya Colombia, y no solamente Colombia, sino la región en general, incluyendo Estados Unidos, tenían un problema inflacionario muy serio. Pero en Colombia el cálculo que se hacía entonces por los expertos en economía era que más o menos entre junio, a finales de mayo y junio y julio, eso iba a empezar a bajar. O sea, la curva ascendente que teníamos iba a empezar a bajar. Pero el 24 de febrero estalló la guerra. ¿Qué pasó cuando estalló la guerra? Se trepó el precio del petróleo, se trepó el precio de los insumos agrícolas, tuvimos una caída en el precio del dólar aquí en Colombia. Y según el último dato, precisamente, y la inflación, esta se trepó, se subió. Pero el problema de la inflación no es un problema en este momento exclusivamente colombiano. Nos acaba de llegar la noticia, incluso en el tiempo.com acabamos de lanzar una alerta, en el sentido de que, y eso responde a una pregunta que nos acaban de hacer por aquí, por el chat. Estados Unidos, el presidente Joe Biden, precisamente para combatir la inflación en su país, que es el tema que más les está preocupando a los estadounidenses y por lo cual la popularidad del presidente Biden está por los suelos, dio la orden de liberar millones de barriles de petróleo para que se baje el precio global de la gasolina y por ende el precio interno en Estados Unidos, porque la inflación ya está llegando a unos niveles no vistos en años en Estados Unidos. Si esto pasa con una economía como la estadounidense, que en teoría tiene un montón de variables ya controladas que nosotros no tenemos, imaginémonos lo que puede pasar con la economía colombiana, que depende mucho de la producción de materias primas y que dependemos mucho de los mercados internacionales de algunos otros insumos.
Entonces, el panorama que se proyecta y por lo cual usted bien acaba de notar, el Banco de la República tuvo que subir sus tasas de interés, es que necesitamos de alguna manera controlar la inflación. Probablemente ya no va a ser para mediados de junio como presupuestaban originalmente los expertos, sino que eso se nos va a terminar yendo un poquito más lejos con un elemento adicional, con una incógnita adicional a esta ecuación, y es que Colombia en este momento está en etapa electoral. Este año elegimos presidente. ¿Y qué pasa cuando en los países se elige presidente? Pues que la economía se vuelve mucho más sensible, mucho más inestable, y dependiendo de quién sea presidente, pues ahí vamos a tener reacciones positivas o negativas de los mercados, que finalmente todo termina influyendo en el bolsillo de los colombianos al final, en el precio del pan, o en el precio de la gasolina, o en el precio de los transportes y demás. Entonces, yo no le podría decir en este momento cuál va a ser el impacto real en términos, una cifra de cuánto va a subir el costo de la vida en Colombia, por ejemplo, o cómo va a llegar el desempleo. Fijémonos que también el DANE acaba de dar la buena noticia de que bajó otro puntico el desempleo en Colombia, lo que es una buena noticia. Y también las proyecciones de crecimiento de Colombia para este año en el Producto Interno Bruto, en el PIB, al parecer son bastante positivas. Pero eso, la guerra que está sucediendo en este momento, tarde o temprano, va a terminar afectándonos de manera no tan indirecta como hasta ahora ha venido sucediendo. Muchas gracias, doctor Eduardo. Con mucho gusto, Julio. Muy amable. Como Gracias, siempre, María bienvenidos. No, con mucho gusto. Este espacio es tanto de don Julio como de Andrés Felipe, de Luz Molano, Germán Forero, Carlos Ignino, Higinio, mil disculpas porque no lo leí bien. Cecilia Prieto, María Amalia Sarmiento, Natalia Geobo, Juan David Echeverry, Luz Sánchez, Carmen Bautista, pero bueno, además de ellos también todo ese equipo de audiencias, de producción audiovisual, de redacción que está acompañándonos para que suceda este espacio tan importante para nosotros, que es estar en contacto con ustedes. Bueno, pues aquí tenemos más preguntas. Se me ha perdido una que estaba por aquí. Francisco Parra, o el señor, es que hay un señor que tenemos aquí, que está la cámara abierta, pero dice Ruth Vives, entonces no le puedo hablar por su nombre, porque está la cámara con otro nombre. No sé si de repente usted quiere abrir su cámara y su micrófono y formularnos la pregunta. Sí, correcto. Mi nombre es Humberto Mora. Ay, bienvenido, señor Humberto. Muchas gracias, muy amable, muy complacido de estar con ustedes. Tengo un comentario para hacer que me parece que es muy importante no solamente para Colombia, sino para el mundo entero. ¿Puedo hacerlo? Por supuesto, adelante. Muchas gracias. Me parece que el desarrollo que tiene la guerra en este momento entre Rusia y Ucrania está sentando un precedente verdaderamente funesto para el mundo, y especialmente para el 96% de los países que, como el nuestro, no tienen poderío atómico. Me voy a explicar. La historia nos dice que después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se hizo uso de la energía atómica, mandando una bomba, la primera Little Boy, de 20 kilotones sobre Hiroshima, y la segunda sobre Nagasaki, Fat Man, 20 kilotones, como es bien sabido, son 20.000 toneladas de dinamita. De ahí en adelante no hemos tenido confrontaciones atómicas, porque los países que se han enfrentado no son potencias atómicas. Es una potencia atómica como Estados Unidos, que participó en Vietnam, por ejemplo, pero no fue atacado. Ellos mandaron tropas allá, y etcétera, armamento y demás, pero ellos mismos no fueron atacados. El enfrentamiento de dos potencias atómicas es otro cuento y no se ha presentado en la historia desde el momento en que se creó la energía atómica. Entonces, de allá para acá, la energía atómica ha evolucionado. Al poco tiempo teníamos ya una bomba de 1 megatón. Un megatón es 1 millón de toneladas de dinamita, es decir, 50 veces la de Hiroshima. Y después salieron, algunos han dicho que de 100 megatones,
vi en el tiempo que no ha llegado, no solamente hemos llegado hasta el SAR, que son 664 megatones, que equivale a 3.320 veces la bomba de Hiroshima. Tiene una capacidad destructora que si cayera, por ejemplo, una bomba de esas sobre Bogotá, desaparecería el departamento de Cundinamarca totalmente. Y los vecinos también sufrirían. Son bombas que son capaces de derretir un bloque de granito a 20 y 30 kilómetros de distancia, derretidos. Entonces, en una reunión que se hizo a fines del siglo pasado de científicos estudiando qué pasaría si se desarrolla una guerra nuclear, la conclusión a la que llegaron más de 120 es de que es la destrucción de la humanidad en forma absoluta. En forma absoluta, porque todas las condiciones de vida se desfavorecerían. Habría contaminación del agua, destrucción de los animales y de los vivos. Algunas personas podrían salvarse refugiándose en refugios atómicos, pero la destrucción sería total, absolutamente total. Por lo tanto, la recomendación que dieron es ninguna, no hay nada que hacer, absolutamente. Cada una de esas potencias tiene 4.000, 5.000, 6.000 ojivas nucleares de gran potencia. Entonces, ¿eso a qué ha llevado? A que regresemos a la época en donde los bárbaros del norte invadían a las poblaciones y las ocupaban y las tomaban como esclavos, violaban a las mujeres, se llevaban las riquezas, etc. Hoy estamos presenciando exactamente una cosa de esas. Una potencia nuclear del norte está invadiendo un pueblo que no tiene energía atómica y está queriendo hacer lo que quiera con ellos, porque la OTAN y Estados Unidos tienen que ver impacientes la masacre que se está haciendo allá, la desbandada del pueblo que ha tenido que huir, etcétera, y escasamente por los lados pueden mandar algo de armamento, etcétera, pero no se atreven a enfrentarlo, porque si se enfrentan la OTAN y Estados Unidos contra Rusia, como se dice en el argot popular, no se van a hacer pasito, sino que es una guerra de verdad, de miles de misiles y de aviones, etcétera. Y obviamente una potencia nuclear no va a dejar destruir su pueblo, que le maten a 20 millones de personas o 30 millones, le destruyan sus ciudades, etcétera, con los brazos cruzados teniendo el armamento nuclear. No se van a dejar que los invadan, que los destruyan, que los ocupen, que los condicionen después, se les pongan condiciones en los tratados de rendimiento, etcétera, los desarmen, etcétera, sino que ya cuando se vean que están en una situación supremamente difícil en donde los están destruyendo, hacen uso de lo que tienen, porque para eso son las armas. Toda la humanidad siempre ha utilizado las armas que ha venido inventando, sin excepción, las de gas, las de hidrógeno, las de atómicas, todas las armas se han utilizado en un momento dado con las circunstancias que ameriten usarlas. Permítame le hago un comentario sobre eso que usted acaba de decir. Aquí hay toda una paradoja de la historia. ¿Por qué? Porque en territorio ucraniano, cuando formaba parte de la Unión Soviética, era un depósito de cientos de cabezas o de ojivas nucleares. Cuando se disolvió la Unión Soviética, cuando se acabó la Unión Soviética, la República de Ucrania, ya independiente, acordó con Rusia y también bajo el auspicio de otros países como Estados Unidos, entregar esas cabezas nucleares al cuidado de Rusia a cambio de que se les garantizara su seguridad. Es decir, Ucrania tenía, al momento de la caída del muro de Berlín o de la disolución de la Unión Soviética, tenía cabezas nucleares dentro de su territorio, porque formaba parte de la Unión Soviética. Pero cuando se llegó a este acuerdo, Ucrania pensó, pues, tengo garantías de seguridad, nadie me va a invadir, así yo entregue mis armas nucleares. Pues miren lo que está pasando. Miren lo que pasó 20 años después, que Rusia no respetó esos acuerdos y que finalmente, como dice Rusia, que es el argumento de Rusia, Occidente no respetó
algunas de las condiciones que se habían impuesto luego de la caída del muro de Berlín, que fue precisamente que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, es decir, la Alianza Militar Occidental, no se metiera en su patio trasero, es decir, no se acercara a sus fronteras, es decir, que países que estuvieran en la frontera rusa, como Ucrania, como Polonia y como otros, no terminaran formando parte de la Alianza Atlántica. Pues esto se rompió y aquí vemos, María del Pilar, las consecuencias de esto que sucedió. Precisamente, doctor. Entonces, la conclusión que estamos llevando es a que cuando una potencia atómica tome una acción contra un país menor, todos los demás se vuelven espectadores, porque no se atreven. Es muy difícil enfrentar a una potencia atómica porque el problema se puede agrandar hasta el punto de llegar a una guerra atómica generalizada que acaba con el mundo. Por lo tanto, ahí quedan amarrados. Como lo vemos, yo veo perfectamente que la OTAN y Estados Unidos no han podido mandar aviación y mandar tropa, etcétera. La mandaron y tuvieron que excusarse en la idea de que no, era para defender a la OTAN, los países de la OTAN, porque entrar a confrontar directamente a Rusia, eso no se puede, eso es muy, pero muy complicado. Así es, tienen que hacerlo por los lados solamente. Y vamos a quedar en esa situación de que la energía atómica, el que tenga la energía atómica, tiene la sartén por el mango. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pues voy a leer un comentario que me parece muy bonito de don Andrés Gualtero Rojas, suavizando un poquito este tema que es bastante complejo y bastante triste para todos. Dice: un saludo especial desde la Escuela Normal Superior de Ibagué, grado 1107 EM, Andrés. Muchas gracias por ese saludo que nos envías. Y bueno, hay una pregunta del señor Gabriel Muñoz. Yo no sé si el señor Gabriel nos quiera compartir la pregunta en directo. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, don Gabriel, ¿usted qué tal? Muy bien, gracias. Les regalo el don. Mi pregunta es, a todos los que somos emprendedores acá en el país y que queremos sacar nuestros productos a exportación con diferentes socios comerciales, ¿cómo nos puede afectar que los socios comerciales de Colombia decidan atacar a Rusia? O cosas que directamente vamos a estar 100% afectados como emprendedores que tenemos un capital limitado y demás. Gabriel, yo la verdad no creo que haya, al menos de momento, demasiada afectación. Es decir, por ejemplo, si usted va a enviar sus productos a Europa Occidental, no debería haber ningún problema. Probablemente los fletes van a subir un poco de precio porque el transporte también está subiendo, fruto de la subida de los precios de los combustibles y demás. Pero de momento, y eso es algo que ya mencionamos antes, la guerra está contenida a básicamente 2 o 3 actores, que son Rusia, Ucrania y algo Bielorrusia, no más. Y en la medida en que esa guerra continúe ahí concentrada solamente en esos 3 países, ustedes no deberían, los emprendedores que exportan sus productos por ejemplo, algunos países europeos, no deberían tener mayores problemas. Ahora bien, si los están exportando a Rusia, o si los iban a exportar a Rusia o a Ucrania, ahí sí probablemente van a tener dificultades, pues porque en ese momento Ucrania no tiene la infraestructura logística para recibir ningún tipo de producto, ni tampoco mercado para comercializarlo, ni nada. Y en el caso ruso, el problema es el de los créditos SWIFT. Como los bancos rusos en su gran mayoría fueron sacados de ese sistema internacional de información de pagos y de créditos, pues simplemente no hay ni cómo hacer, ni cómo ellos pagar, cómo hacer llegar los dólares desde Moscú hasta Bogotá. Y de la misma forma es muy difícil que los empresarios o los emprendedores colombianos puedan hacer llegar sus productos hasta Moscú, por ejemplo. Entonces eso es un tema. Y bueno, y ahí obviamente también entra el tema de las sanciones. Muchas empresas están sancionadas y obviamente tienen sus reservas en dólares completamente amarradas. Entonces, creo que en este momento no es muy buena idea, al menos de momento, o al menos hasta que esto no se aclare un poco, enviar productos ni hacia Rusia ni hacia Ucrania, básicamente. María del Pilar. Muchas gracias.
Gracias, gracias Gabriel. Sí, aquí estoy. Estaba viendo que nos han enviado otra pregunta por el chat. Yo sé que tú tienes una lista de preguntas súper interesantes que seleccionaste de las que nos enviaron nuestros suscriptores con anticipación. Si te parece, Edward, damos paso a Hernando Vergara para que nos pregunte en directo y luego a unas de las preguntas que ya has escogido como más contundentes con este tema. ¿Te parece bien? Claro que sí. Listo, entonces, Hernando Vergara, ¿quieres compartirnos tu cámara y tu pregunta? Ya estoy en pijamado, entonces no puedo salir del video. Tranquilo, Pero no voy a pasa hacer nada, pregúntanos. Mira, no, solamente hice un comentario de el colega que estaba hablando sobre todo la estrategia militar. Y yo comentaba que las guerras hoy en día no solamente son militares, que toda la estrategia de bloqueos económicos también tiene un impacto muy grande. Yo creo que la alianza de los países que están en contra de esta invasión tiene sus repercusiones. El hecho de que Rusia no pueda transar en este momento, que los bancos estén bloqueados, que no haya los códigos SWIFT para hacer transacciones, que los puertos del Mar Negro estén minados. Parte de los cereales de Rusia y estos fertilizantes salían por el Mar Negro. Entiendo que Ucrania ha minado esos puertos. Y los puertos del norte, algunos de ellos son ya países como Estonia y Lituania que pertenecen al otro bando. Entonces yo creo que me parece que ha sido una estrategia prudente por lo que se comentaba antes de no escalar una guerra atómica o nuclear, porque es muy fácil entrar en esa disyuntiva. Y creo yo que todo esto que se está haciendo, la guerra le cuesta a Rusia diariamente, es una cifra exagerada, no la recuerdo, por ahí la publicaron hace unos días, y esto no puede ser infinito. Y tener toda la economía parada, que las tasas de interés en Rusia han subido también mucho, el rublo se ha devaluado enormemente, las reservas están golpeadas. Entonces es un tema también de contrarrestar en forma inteligente toda esta guerra absurda que se ha sucedido. Quería simplemente participar haciendo este comentario. Gracias. Don Hernando, muchas gracias por su comentario y es cierto lo que usted acaba de decir. Se considera que Rusia es un gigante militar, es una potencia mundial, por supuesto, pero es un enano en términos económicos. El PIB que maneja un país como Rusia es similar al de dos países muy pequeños, pero también poderosos, como son Holanda y Bélgica, por ejemplo. Entonces, va a ser muy difícil para la economía rusa sostener esta aventura bélica contra Ucrania, aunque hay que comentar que ellos están preparando esto desde el 2014. El gobierno de Putin desde el 2014, cuando ellos se tomaron en la estratégica península de Crimea, que la podemos ver aquí en el mapa, en la parte sur de Ucrania, que está como rayadita, un poquito más arriba, Richard, por favor, no, más abajo, un poquito más abajo. Esta zona, una zona que está ahí como con líneas, es una península que se llama Crimea. Eso se lo tomaron en el 2000, o la anexaron en el 2014 los rusos, y desde entonces ellos se han venido preparando para intervenir otras zonas de Ucrania que ellos consideran que forman parte de su cuna nacional, de su estirpe nacional, de su origen étnico nacional. Entonces, desde el 2014 han venido tomando reservas económicas gigantes precisamente para emprender esta aventura bélica. Como vemos ahí en este mapa que Richard nos está mostrando, lo que ha gastado Rusia es una suma impresionante, son más o menos 154.000 millones de dólares en esta aventura nuclear. Ucrania ha gastado más o menos 111.000, por lo que nos dice este mapa, si no estoy mal. Entonces, una aventura, una guerra de estas,
que es una guerra a todas luces, digámoslo así, casi que convencional, y que va a terminar convertida en una especie como de guerra de guerrillas a la luz de lo que está sucediendo últimamente, pues va a tener un costo en las economías de los dos países demasiado altos. Muchas gracias. Yo sé que tú tienes unas preguntas seleccionadas que te encantaron. No sé si quieras aprovechar para compartirnos, ya que algunos de ellos no están presentes, algunos de nuestros suscriptores no están presentes, pero si podemos responder algunas de sus preguntas, estupendo. Hay una pregunta que fue, María Pilar, recurrente, y es ¿cuáles son las razones históricas por las cuales Rusia toma la decisión de invadir Ucrania? Entonces, de nuevo, le voy a pedir a Richard que nos ubique el mapa, que yo creo que eso se explica mucho mejor con el mapa que hace un momento les estábamos mostrando. Entonces, Richard, si te parece, busca el mapa donde dice lo que era antes la Unión Soviética, que es uno de los últimos mapas que te envié. Esa, mira. Así era la Unión Soviética. Entonces, ahí podemos ver la dimensión y el tamaño de lo que estamos hablando, de lo que era antes el Imperio Ruso, que después de la Revolución Rusa a principios del siglo XX terminó convertida en la Unión Soviética. Y eso incluía, por supuesto, las regiones que hoy están en disputa, básicamente el territorio ucraniano. ¿Por qué es importante que veamos este mapa y por qué es importante Ucrania? Por una razón sencilla, porque ahí donde está la flechita puesta, esa es Ucrania. Y esa colita que vemos más abajo, eso es la península de Crimea de la que estábamos hablando hace un rato. ¿Qué es lo que sucede? Que esa manchita azul que vemos ahí es el Mar Negro, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Pues que a través del Mar Negro, Rusia tiene acceso al Mar Mediterráneo. Vuelvo a repetir esto, que esto es clave para que entendamos la importancia de un país como Ucrania. Esa manchita azul que está ahí, sí, exactamente, eso es el Mar Negro. Ahí vemos a Rusia, que tiene cosas ahí sobre el Mar Negro, pero estar en Ucrania le da posibilidad de tener un acceso al Mar Mediterráneo a través del paso que permite Turquía. ¿Por qué es importante? Porque ese mar que vemos al norte de Rusia, en la parte de arriba, es un mar que está 6 meses del año congelado. ¿Eso qué quiere decir? Que Rusia prácticamente no tiene forma de utilizar ese mar, de comercializar, de tener rutas comerciales por el norte, porque ese mar está prácticamente todo el año congelado. Entonces, ¿qué necesita? Necesita acceso al sur, al mar Mediterráneo y al mercado europeo, que es su principal mercado, a través de su salida por ese Mar Negro, por esa manchita azul que estamos viendo ahí. Entonces, ya se tomó la península de Crimea. Volvamos al otro mapa, Richard, por favor, al que nos mostraste hace un rato. Entonces, ya se tomó esta península de Crimea, que es esta que está aquí rayadita debajo donde dice Moldavia, y se tomó esta parte a la derecha que se llama el Donbass, que está integrado básicamente por 2 repúblicas donde predomina el independentismo y que está habitado por personas que son ruso hablantes. En general en Ucrania todo el mundo habla ruso, porque pues finalmente durante muchísimos años formaron parte del gran imperio ruso y de la Unión Soviética. Pero esas 2 regiones en particular nunca se han sentido cómodas estando en Ucrania y se quieren dividir. Eso se llama el Donbass. Pues bien, esa región del Donbass con la de Ucrania son los 2 puntos claves de esta guerra que en este momento estamos viendo que se está disputando. ¿Por qué es importante Crimea? Por una razón sencilla. Porque en ese territorio, básicamente, ¿por qué es importante Ucrania en general? Porque en lo que hoy se llama Kiev, que es la capital ucraniana, se realizó por primera vez una reunión de pueblos de la misma, de esa etnia. Eso se llamó
el primer Rus, el primer Rus. Se congregaron todos los pueblos que son considerados de esa misma etnia y se reunieron en lo que se llamó el primer Rus. Ese fue el germen, ese fue el embrión, esa asamblea de pueblos del mismo origen, eslavo. Todos estos son pueblos eslavos en general. Ahí se hizo la primera asamblea, la primera reunión de pueblos eslavos en Kiev. Se hizo el primer Rus y ese es el germen de lo que hoy conocemos como Rusia. Por eso Rusia se llama así, porque viene ese nombre de la primera reunión de pueblos eslavos. Entonces, Ucrania para los rusos es como el alma donde de alguna manera se fundó el sueño o la idea de que todos esos pueblos eslavos estuvieran bajo un mismo paraguas, bajo una misma institución, bajo un mismo estado, bajo un mismo concepto nacional. Entonces, los rusos raizales jamás han considerado Ucrania como una república aparte, como una república independiente. Siempre lo han considerado como parte de su territorio. Por eso se dice que las grandes reivindicaciones del gobierno de Vladimir Putin son volver a recrear lo que era el antiguo imperio ruso, que se lo acabamos de mostrar en el mapa anterior, o al menos lo que era la Unión Soviética. Y eso implicaría no solamente lo que hoy es Ucrania, sino también otros países del área del mar Báltico, por ejemplo, Moldavia, por ejemplo, y otros países que después de que se disgregó la Unión Soviética, pues declararon su independencia. ¿Cuál es el plan de Rusia? Algunos analistas insisten en que es volver a recuperar esta extensión de países que antes formaban parte de su área de influencia y que hoy están coqueteando con Occidente. Coquetear con Occidente es o unirse a la OTAN, como en el caso de Ucrania, o formar parte de la Unión Europea. No sé si tengan dudas sobre esto, porque esto me parece que es clave para entender el conflicto que hoy estamos analizando. Bueno, creo que quedó claro. Y creo que hemos llegado al tiempo de nuestro café en el tiempo, ya completamos una hora. Quiero agradecerles a todos ustedes por esta participación, por todas las preguntas. Ahí tenemos varios comentarios en el chat. Pilar tuvo que retirarse porque se le acabó la carga al computador, pero bueno, le agradecemos a Pilar. Y también André Felipe, pues dice, muchas gracias, gran oportunidad de aprendizajes compartidos hoy. Que sea este el momento para decirle a Edward que muchas gracias. Es la primera vez que tenemos mapas aquí, mapas interactivos para explicar la situación. Entonces, gracias por el esfuerzo, de verdad. Edward, creo que has dejado esta charla en un punto muy alto para los otros editores, porque recuerden que cada jueves del último mes siempre vamos a estar aquí en Un Café en el Tiempo, el espacio para ustedes, los suscriptores digitales de El Tiempo. Y tuvimos una asistencia récord también, alcancé a ver 100 personas conectadas, pero además de compartir con ustedes, queremos saber la opinión de ustedes, porque el trabajo nuestro está dedicado 100% a nuestros lectores. Así que María del Pilar tiene la información de una encuesta que les vamos a dejar para que por favor, ustedes saquen un tiempito y la puedan registrar. ¿Cómo es el tema de la encuesta, María del Pilar, por favor? Bueno, aquí les compartí en el chat un link en el que pueden darle clic y contarnos cómo les pareció este café, cómo les pareció el tema, cómo les pareció este espacio, cómo se sintieron, si creen que podemos tener todavía un espacio mucho mejor, todas las opiniones muy bienvenidas, y sobre todo que nos cuenten también qué temas quieren que nosotros tratemos en este espacio, que como ya lo ha mencionado José Antonio y también Edward, es un espacio que es de ustedes, como todo el trabajo que hacemos día a día. Bueno, muy bien. Entonces, gracias a Lucy, quien acaba de darnos una señal de positivo con su pulgar. Y a Edward también, muchas gracias, Edward. Te seguiremos invitando a ese Café del Tiempo, y ustedes también. Ahí están los perritos también de la casa, se están sumando aquí a las felicitaciones. Qué bueno. Muchas gracias a todos ustedes y los esperamos el próximo mes. Sigan leyendo todos los días El Tiempo, envíenos comentarios, participen en las zonas de comentarios, envíenos cartas a la dirección. No dejen de estar en contacto con nosotros, que nosotros no dejaremos de estar en contacto con ustedes. A Pilar también, gracias Pilar por esa fabulosa coordinación, por tu concentración en todos los temas y la selección de las preguntas
la participación activa de todos los que estuvieron en la sala. Así que bueno, 6:31, nos tenemos que ir. Muchas gracias, que pasen feliz noche y si pueden, tomemos otro cafecito. Chao Ruth, chao Álvaro. Hasta luego. Chao Jorge, Carol. Gracias. Eduard, Pilar, gracias. Chao. Gracias por la Qué invitación. gustazo tenerte acá, ¿no? Hasta luego. Este espacio es genial, gracias. Gracias Chao. a todos los suscriptores. De verdad, el próximo último jueves de cada mes. Esa es nuestra cita, 5:30 de la tarde. Un abrazo para todos, que acaben de tener una feliz semana, que disfruten mucho y lo que bien ha dicho José Antonio, que nos sigan leyendo, que para ustedes trabajamos. Gracias.